vayas a usar te cobran Sí, te cobran un porcentaje. un cacho. Te cobran por antes. hora mucho menos. Y luego la hora Te es más cobran barata. por hora menos, pero digamos que es algo que, bueno, que si vas a comprar 10 máquinas, pues de repente te encuentras con una factura de $7.000 y dices, bueno, y esto es sin haber empezado a usarlas, ¿no? Esto se ha hablado poco y es bastante interesante porque tú básicamente adelantas un pago y tú tienes esa instancia a 1 año o a 3 años y te reduce muchísimo, o sea, te reduce muchísimo el pago. Un tercio. Sí, Un cuarto. Pasa que ahí, tienes que tener tus cálculos de capacidad. Nosotros, por ejemplo, con el RDS, hemos cogido uno de un tamaño, pues el Large, que ahora mismo nos va bien, que creemos que dentro de 1 año nos va bien. Cogerlo a 3 años, te va a servir el mismo servidor de base de datos hasta dentro de 3 años. Vas a poder, casi que esperas que no, que el negocio vaya lo suficientemente bien para que necesites un servidor más potente. Pero hay una diferencia bastante grande de dinero entre 1 año y 3 años, sobre todo en el RDS, que es muy caro. De todas maneras, Amazon trató de corregir eso, dándote ahora la oportunidad de que si tú reservaste una instancia y ya no la necesitas, puedes como que revenderse la reservación a otra persona. Pero con una comisión que se quedan de la venta también. Bueno, que obviamente ellos no van a perder dinero. aún así, este modo de reservar la instancia no compras una máquina y te la ponen y tienes que usarla, sino que tú compras horas de uso de una máquina de un tipo. O sea, tú, por ejemplo, también algún freelance que he hecho, compraron una instancia reservada, pero usaban mediodía usaban una instancia y otro mediodía usaban otra. Entonces no es que compres una instancia física, sino que tú compras horas. Compras 24 horas al día de un tipo de instancia. sí, hay 3 tipos, el poco uso, el medio y el alto. Y el alto sí es el que, vale, las 24 horas la quiero reservar. Pero eso que decís, los 3 tipos de uso, está muy mal definido. Sí. Bueno. Muy mal. Eso es algo así como muy general. Tú te lees la documentación y dices, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Me vas a pagar la instancia? ¿Me vas a hacer...? ¿Qué es eso de poco uso? ¿Qué es poco uso para ti? Define el poco uso. O sea, pero nadie te dice nada. Es Sí, como, no, pues nosotros nada, lo que hicimos fue contactar con el claro. comercial, después de nuestros performances, decirle necesitamos estas máquinas de este tamaño el 24/7, estas son staging la mitad del día y nos hizo el presupuesto. Claro. Y acordamos la cifra ya cerrada, sabiendo las horas que íbamos a tener las máquinas encendidas, porque si no, en efecto, era como esto como... No, sí, esto empiezas a sumar y es un poco lo que hablábamos antes. Estas cosas parecen baratas al principio, pero empiezas a sumar un poquito de allí, un poquito de allí, un poquito de allá y acabas con una factura de $15.000 al mes. O sea, fácilmente. Nosotros nos hemos hecho un Excel para poder gestionar. O sea, ellos te dan una calculadora, ¿vale? Pero nosotros nos hemos tenido que hacer, o sea, cogiendo los valores, nuestro propio Excel relativamente complejo para poder gestionar, saber más o menos el dinero que rule. vamos a pagar. No, yo sí recomiendo contactar con el comercial e intentar cerrar. Hay Eso comerciales es de un Amazon. buen Sí, consejo. nosotros Y no tiene- sé si es general o no, pero nos asignaron un comercial y un arquitecto. Tienen API los sí. Y el comerciales de arquitecto Amazon. teníamos una call semanal con él durante la fase... Está en Luxemburgo. Sí, son de Luxemburgo. En Nosotros son de Luxemburgo. general en cualquiera, porque nosotros hemos trabajado más con Amazon, con Rackspace, con SoftLayer, con Google Computer Engine y tal. Todos tienen su comercial que muy amablemente, su comercial y su arquitecto que muy amablemente os van a aconsejar lo que mejor os convenga y estas cosas. Sí, es recomendable. ¿Y se puede negociar con ellos precio o Sí, te van a vender? sí, no, por supuesto. No solo eso, sino que además muchas veces, lo primero es cuando hay un incendio, si directamente acudes a esta gente, en plan, oye, se me acaba de caer una máquina o acaba de pasar algo, yo qué sé, cuando hay un incendio de verdad, Sí. ¿no? A esta gente puedes acudir y directamente te echan una mano incluso internamente dentro del equipo, en plan de, oye, he perdido un Elastic Block Storage. El Elastic Block Storage, en las instancias de Amazon tienen 2 tipos de storage. Uno que es efímero y el backup. efímero, en plan de cuando reinicias se borra. Y otro que es el Elastic Block Storage, que es el fijo, ¿no? El que ellos te garantizan y hasta cierto punto no van a perder los datos. Pero eso es mentira. Bueno, garantizan un 99,99999. No, es mentira. Son menos. En el Elastic Block Storage es menos. El caso es que este tipo de gente es la que cuando pierdes esos datos y dices, joder, la hemos liado.
esta gente es la que puedes acudir y te ayudan, te echan un cable y la verdad es que funciona muy bien. Sí, de hecho, nosotros cuando hemos puesto casos de soporte, como viene el número de clientes y nada, a ellos creo que les llega un correo. Exacto, sí, tu sí. cliente tal ha puesto este caso. Sí. Es más, si luego, por ejemplo, hay algo que pasa mucho en Amazon y en otros sistemas, y es que hay veces que igual levantas una máquina, pero la máquina por cualquier razón no funciona o hay algo que está mal y tal, y luego te encuentras con igual ellos están probando cosas y se te dejan una máquina extra large, de 32 núcleos encendida 2 semanas y acabas con una factura de $7.000 en 2 semanas para una máquina, ¿no? Y entonces esta gente es la que directamente puedes acudir y decirles, oye, ha pasado esto. ¿Qué hacemos? porque realmente la documentación en Amazon y en estas cosas está muy mal. Y el botón de ayuda y el botón de soporte, que me digan dónde está porque yo no lo he encontrado. Lo único que tienes son los foros, Exacto, los Son foros. unos Y tú foros. tú pon un post en un foro de, oye, me debéis $7.000, a ver cuándo me lo devolvéis. El escondido formulario para pedir un aumento de todos los límites iniciales. Sí. Escondido formulario. Bueno, sigamos porque si no empezamos y... Creo que tenemos una pregunta. Bueno, ya lo han claro. dicho. Yo, sobre lo que estáis diciendo de las instancias reservadas, uno de los peligros que yo he visto tratando con clientes para montarles infraestructuras es lo que tú has dicho, de dimensionar inicialmente esa instancia reservada, qué tamaño le doy, porque no, pues la compro que luego me sale más barato ya, pero es que no sabes todavía si vas a necesitar una large, si vas a necesitar una small o si vas a Sí, necesitar... nosotros nos dijeron que hasta que no hiciéramos los performantes y viéramos un poco el tamaño inicial por lo menos, que no merecía la pena que lo hiciéramos más. Pero sí que hay gente que se ha encontrado ese problema de decir, lo pago, me va a salir más barato, y a los 3 meses se dan cuenta que se habían quedado cortos y tienes un problema. Nosotros hicimos también muchas pruebas de carga antes para elegir el tipo de instancia que nos venía bien para cada cosa, porque realmente ninguna nos venía bien, porque tienes bueno, de la de 600 megas no, la de 1,7 gigas de RAM va bien, bueno, según ¿no? las aplicaciones que tengas, pero tiene muy poca capacidad de proceso. Y ancho. Y ancho, Tiene menos ancho. claro, tiene menos IOPS, ¿no? Sí, y de red también. Luego te vas a una Medium Sí, que tiene... ¿Qué tiene? ¿4? ¿No? No. Creo que eran No, es la Medium. 3,7 me parece que es la Sí, media. 3,7, pero no sé, tiene... Son las cantidades muy absurdas. Sí. Y luego tienes la Large que son 7 gigas y pico, y que sí que tiene una cantidad un poco potente, o sea, que sí que ya es un pero es como demasiada RAM. Y luego tienes una que es 1,7 gigas, pero que tiene como 5 cores. No son 5 cores, son EC2 Computing Unit. Que es súper cañera, pero no tiene memoria, que vamos, no sé yo qué aplicación vas a instalar ahí. Web servers. ¿Eh? Web servers. Solo, ya, o los balanceadores. Stateless. Como mucho. Cualquier cosa de ese Sí, nosotros las usamos mucho para los consumidores de los pornos. Entonces nos costó mucho trabajo, muchas pruebas, hasta que conseguimos encontrar una configuración de instancias que nos fuera bien. Sí, pero en vuestro caso, por ejemplo, que si no me equivoco, ancho tenéis 40 y tantas, 43, algo No, así, menos, reservadas. la mitad. Evidentemente, antes de hacer eso, lo que habéis hecho es un trabajo de benchmark. Claro, y además que no todas las instancias son iguales, cada una tiene unas peculiaridades, ¿no? Por lo menos las nuestras, hay varios, según el rol, hay un tipo de instancia. Las tenéis a un año, o sea, las habéis cogido reservadas un año. Las instancias A3, porque como has dicho tú, ahí tienes más mano, porque siempre vas a tener unas cuantas y si no las tienes en un sitio las vas a tener en otro. Lo que sí que es donde estamos todavía de hecho decidiéndolo es que vamos a hacer con el RDS de Multi-AZ, que yo creo que es el producto más, bueno no, de los productos más caros de Amazon. Las instancias estas de computación científica son una locura, pero bueno, y eso, y aún así la cosa es que todavía no nos hemos quedado como, joder, esta es la instancia perfecta para, ¿sabes? Todas no está, o sea, tienes la sensación de que estás desperdiciando un poco de recursos siempre, por lo menos en nuestro caso, ¿no?
Sí, una pregunta. Varios han comentado que les parecen muy caras las RDS, ¿no? Como base de datos. ¿Qué tipo de base de datos o qué es lo que lo hace muy cara? Porque como storage parece que no. Bueno, no sé qué es lo que dispara o qué tipo de aplicación les provoca que se Si les haga quieres, muy luego caro. vamos a hablar de RDS. Pasamos, comentamos vale. ese tema. Estoy juntando. Bueno, y otro de los temas importantísimos, por ejemplo, de OBS, pues lo que es, nos permite la automatización a través de los servicios a través de código. Es decir, casi, no sé si todos los servicios o casi todos, pues tienen unas APIs que, a través de las cuales pues podemos realizar cualquier tipo de aprovisionamiento, configuración o lo que sea necesario. Y el escalado, que bueno, pues una vez más a través de código, nuestras propias herramientas de monitorización, las herramientas de monitorización de Amazon para ver el consumo y todo eso, pues podemos hacer un escalado dinámico sin necesidad de que haya alguien delante de la consola pues dándole un botoncito cuando vea que hay mucha carga. Bueno, EC2 es la plataforma de computación que llaman ellos. Básicamente son los servidores, es decir, EC2 son las instancias. Nosotros levantamos una instancia de EC2 y levantamos un servidor que, como han comentado aquí los colegas, pues hay de varios tipos, de diferentes, no sé si tenía por aquí, no. Hay familias de servidores que llaman ellos, que son las estándar, las de memoria, pues que son más o sea, tienen más recursos de memoria, las de CPU, que tienen más recursos de CPU, las de GPU cluster, las que tienen mejor entrada-salida, las que tienen pues mucho tamaño de almacenamiento. Hay varios tipos, entonces de cada tipo, de cada familia, pues también hay varios niveles. Normalmente, o sea, hay tres formas de pago que también lo han comentado. El pago por uso simple duro, o sea, tú levantas una instancia, pagas lo que la uses. El spot, que posiblemente lo saben definir mejor, pero es una especie como de subasta. Sí, es como la bolsa. Tú lo que dices le dices a Amazon, yo te voy a pagar la instancia mientras cueste por hora entre este rango de precio. Entonces, según la capacidad de cómputo que tenga Amazon sobrante, ellos dicen, vale, las instancias small o medium valen tanto por hora. Entonces, si tú la franja que tú ofreces pagar está por encima de eso, tú puedes tener esas instancias. Y Amazon lo que te cobra no es lo que tú estás ofreciendo, sino lo que cuesta en ese momento la estancia de ejecutarlo. Lo que hay es que si llega ese precio a subir, automáticamente Amazon te mata la instancia. Eso es para que te des con la probabilidad. Es súper interesante para procesado batch. Sí. Cuando tienes que tirar, dices, yo tengo que hacer este proceso, me da igual tenerlo hecho hoy o tenerlo el viernes, te aprovechas de lo que hacen ellos de tirar su entorno. Entonces ellos se cogen, tiran su entorno y de repente Amazon se encuentra con un montón de potencia libre y te la vende súper barata. Eso es perfecto, ¿no? El caso de uso que ofrece Amazon de eso es Vimeo, que para procesar los vídeos ellos tienen una cola donde están los vídeos por procesar y según lo que se necesiten tienen unas instancias dedicadas a procesar vídeos, pero si el dinero que ellos ofrecen por lo que cuestan las instancias es más alto, se lanzan unas spots que también son workers para procesar vídeos. Si de repente si sube el precio, automáticamente otra vez se les mueren esas instancias, pero siguen ellos con las que tenían originalmente. Y entonces tardan más en procesarlos. Sí, pero no cuando es más barato, va más, claro. tiras más. Interesante. No sé si alguno lo habéis hecho, a mí lo que me ha comentado alguna gente es que hay, y esto es un spoiler, si haces el bid al precio de mercado, nunca va a subir del precio de mercado. Entonces, cuando es barata, cuando es cara, es el precio normal. Yo lo estaba haciendo y cuando Funciona. el rayo famoso se subieron de precio, o sea, no me acuerdo qué instancias eran, pero poneros que yo una instancia en este modo pues valía de aquella, no sé, 0,4, yo puse, bueno, estos $2 no llega ni de coña, porque la instancia normal te valía $1, por ejemplo. Cuando el rayo famoso empezaron a irse todas las instancias de precio y había instancias en producción que se fueron doblando, si valía $1 yo lo había puesto a 2 y se apagaron un montón de instancias por eso, aparte del rayo, de eso, Hostias. Te hubieras invertido, te hubieras hecho millonario. Las acciones. Bueno, y luego pues está el otro modo que han comentado, pues reservas anuales y trianuales. Solo esos dos tipos. Yo creo que sí, que soy. Sí, solo eso. Vale.
Bueno, lo que comentaba, diferentes capacidades, pues dentro de las diferentes familias que hay, si son intensivas de memoria, CPU, etcétera, hay diferentes capacidades, pues las small, las medium, las large, las extra large, dependiendo de la familia. Básicamente las instancias se levantan, hay una serie de imágenes, tú puedes tener tus propias imágenes que se guardan, si no me equivoco, en S3, o puedes tener, bueno, pues hay imágenes públicas que tú puedes hacer uso, pues Ubuntu tiene sus imágenes allí, imagino que CentOS tendrá sus imágenes ahí, o sea, y cada uno se puede hacer su imagen, hacerla privada o pública, y a través de ella pues levantar sus propias instancias con, pues, de la familia que sea o de la potencia que sea. Vale. También de las imágenes, hay imágenes de pago de ciertos proveedores que te ofrecen un servicio de transcoding de vídeo, entonces ellos te ofrecen su imagen que, además de pagarle a Amazon por el uso de computing de la instancia, le pagas a ellos como con Canon por usar esa imagen de ellos. Sí, también hay imágenes de Windows. Sí, que pagas el margen de la licencia. Y también puedes generar tú una virtualmente con tu Zen y subirla a Amazon. Una Debian, por ejemplo, que no hay imagen oficial, la generas con tu Zen en tu máquina, la subes a Amazon y la puedes usar sin problema. Y también Poco tiquismiquis. hay un modelo de negocio de Amazon de las AMIs que creo que ahora tú también puedes currarte imágenes de algo y se las ofreces a la gente en venta yo te monté ya el stack de X cosas. El marketplace, ¿no? Sí, el marketplace. Lo de las imágenes es muy interesante porque viene un poco con lo que decía la primera slide sobre que es estos servicios nube ya no solamente tratan de infraestructura en cuanto a máquinas y a proveer máquinas y configurar esas máquinas, sino que van más allá y, por ejemplo, pues el mero hecho de tener ya las bases de datos, un sistema de colas, ahora tenían también un sistema de integración de servicios que es parecido a un EBS, etcétera. El caso es que llega ya un momento en que puedes directamente, únicamente a través de todos los servicios de Amazon, puedes construirte toda la aplicación sin tener que... Es un poco como trabajar como a nivel de sistema operativo en lugar de a nivel de infraestructura, ¿no? Y la verdad es que es algo que eso entra, por ejemplo, lo de las imágenes, pues puedes tener un Couchbase directamente y decir, oye, yo quiero un Couchbase de 5 nodos, tal, y ya tengo mi base de datos, la que yo quiero, y me olvido. Y ya está, ¿no? La verdad es que eso me pareció, es a ese nivel de ir más, una capa por encima, ¿no? Que lo que es puramente infraestructura, ¿no? Bueno, las famosas unidades de procesamiento, que es algo que, por lo que yo entiendo, es algo que se han inventado. Ellos, sí, es como una especie de imagen. Ellos no te ponen cores, ¿sabes?, en una máquina, ni cores virtuales, sino que te ponen lo que ellos llaman unidades de procesamiento. Hoy estaba buscando para intentar dar una descripción que fuera más allá de mi entendimiento, y por ejemplo hay una parte en la documentación que ellos te dicen que una unidad de sistema de EC2 proporciona una capacidad de CPU equivalente de un procesador Opteron 2007 o Xeon 2007 de 1,0 o 1,2 GHz. Calcula eso. Es decir, la única forma de saberlo es comprarte un Opteron de 2007 o Xeon de 2007 de 1,1, 1,2 y probarla a ver si funciona igual. Y quitar un poquito de Zen. Sí. Sí. Se pone todavía más interesante porque, de hecho, no se está quedando eso como estándar y ahora cada uno está saliendo con su propia medida de unidades en cada sistema en la nube. Es decir, Google tiene también su unidad de computación que equivale a otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver. Con lo cual tienes que volver a empezar a hacer todo, Rackspace exactamente igual, y es muy divertido. Sí, sí. Vale. Bueno, hay otro tema importante que también lo han comentado, que es una medida de seguridad que hay en EC2, que son los security groups, que básicamente son unos grupos en los que tú defines una especie de firewall muy sencillito, que tú puedes decir qué puertos tienes abiertos en tu instancia, luego aplicas security groups a instancias o a grupos de instancias, y con eso, bueno, pues limitas estupendamente el tráfico de entrada. No sé si el saliente también, me imagino también. También sirven en Puppet, por ejemplo, para que las máquinas sepan cómo provisionarse, porque el Factor lee el security group y según eso, si tú tienes un security group que sea application, entonces el tío sabe, vale, me toca aplicar los manifiestos de application. Soy database, vale, me aplico los de database.
Que eso es algo que puedes hacer con los security groups también. Pero tiene una cosa un poco mala y es que una vez que arrancas una máquina en un Exacto. security group, Eso No puedes cambiar. dan No puedes ganas, cambiar. dan A ver, ganas los de pegarle VPC a alguien. ya anunciaron hoy en que se VPC puede. sí, es verdad, en En VPC VPC. sí, en la red pública de Amazon La prueba. la única opción que tienes es cargarte la máquina y crear otra. Menos mal que es algo barato en costes de trabajo. Sí, yo eso, en general, en todos los temas virtualizados, no sé si vosotros manejáis la virtualización, estáis acostumbrados a hacerlo, vamos. Hay que olvidarse de que la máquina existe, o sea, y cuesta mucho, porque tú al final tú levantas un servidor, entras y te sale el mismo prompt de Ubuntu que te ha salido toda la vida y lo ves como una máquina, pero no es verdad. Entonces, el tirar una máquina y borrarla no pasa nada. Pero parece como que tienes una cierta barrera psicológica, ¿no? No, pero ¿cómo voy a borrar esto? ¿Sabes? No sé si lo borras y levantas otra y no pasa absolutamente nada. Yo usualmente en ese tipo de casos lo que hacía era que me lanzaba otra, probaba que todo sirviera y era tal, sirve todo otra vez aquí, vale, tú te puedes morir. Pero sí, Amazon te enseña a desapegarte. Sería muy budista, hinduista. Deja ir a la máquina. Pero eso es a la vez muy peligroso, ¿eh? ¿Perdón? Hombre, Claro que es peligroso. Es peligroso porque muchas veces en plan de... Venga, como son más o menos efímeras, plan, y a veces se te va la factura y otras veces se te va el dedo borrándola. bueno, Amazon te ofrece una protección contra terminación, que es un seguro y te da una opción de si vas a borrarlo con la API, pues te deniega el borrado y desde la interfaz también te pregunta, esta instancia está protegida. Es una protección contra ti mismo, ¿no? Exactamente. El seguro de la pistola. De todas formas, bueno, Una imagen muy buena que le dan a eso es que veamos estas unidades de cómputo como ganado. O sea que esto no te importa, lo matas Sí, y tienes otro. hace poco, ¿no? Tienes que diferenciar entre el ganado y la mascota. Sí. O sea, a la mascota no la matas, pero al ganado te da igual, ¿no? Esto es ganado. madre mía. Bueno, no convirtamos No, pero es verdad. O sea, Ahí. tu portátil es tu mascota, o sea, tú no lo coges y lo tiras. Pero una máquina de Amazon es ganado, hay que matarla si la matas. De todas formas, lo de desapegarte sí que es verdad y es algo que desde el principio tienes que tenerlo en cuenta porque, aunque esto sí que te lo dicen en la documentación, las máquinas estas no valen un carajo y en cualquier momento la máquina se va a tomar por saco y ya veremos, ¿no? Con lo cual, o lo tienes en cuenta desde el principio o luego realmente, o sea, no podemos usar estas máquinas como la infraestructura de toda la vida, o sea, esto no son servidores de provisioning que ya te han hecho y tal, ¿no? Esa diferencia, hay veces que incluso otros sistemas de nube, Rackspace por ejemplo es mucho más estable, pero Amazon no, Amazon es una castaña directamente, Amazon las máquinas duran muy poco En tiempo. ese sentido, la gente que está utilizando Amazon como los VPS de toda la vida, que hay mucho, Ya, pero es un error, eso es que es un error. Por eso lo quería mencionar y quería recalcarlo porque es un error de verdad. O sea, esto desde el principio te tiene que cambiar el chip. Aquí estamos hablando de otra cosa. Esto no vale. Me voy a tener mi servidor, lo tengo todo el día, 24 horas, 7 días al año, 365 días. Sí, ya verás. Ya verás lo que dura. Y además que hay una cuenta que hace mucha gente que está muy equivocada. Dice, un servidor en Softliner me cuesta 400. Perfecto. Y esta instancia en Amazon, ¿cuánto me cuesta? Pues tanto, por tanto, más el tráfico, tal. Coño, 380. Me ahorro un 5%. No es verdad, porque si esa instancia te la matan. Y Amazon te la mata, lo que decía antes. O sea, te manda un mail y te dice, oye, que esta máquina te la voy a matar en los 5 días. Hablando de resiliencia, hoy sacaba un post los de Netflix, que o más o menos todo el mundo conoce el Chaos Monkey, que es un sistema que se dedica a matar servidores para probar aleatoriamente para probar su resiliencia. Pues publicaban que tienen otro servicio que se llama Chaos Gorilla, que mata zonas enteras de Amazon para estar seguros de que también soportan eso. O sea que ya no solo te tienes que pasar no te hagas muy amigo de tu máquina, sino no te hagas muy amigo de la zona donde está. Pero es que además el momento en que empiezas a hacer eso y dices, vale, pues tengo que tener 2 máquinas. Ya son 380.
O sea, ya la ventaja de coste que has visto antes erróneamente ha desaparecido. No, ¿dónde guardáis los backups? Porque los problemas que hubo hace como 2 años ya, cuando se cayó la zona famosa, todo eso, el problema que la gente decía, que lo tengo aquí en mi EBS o en mi S3 de esta zona y tengo todo para recuperarlo y lo voy a levantar, no vas a levantar nada. Ese fallo del algoritmo que hace el backup. Nosotros S3 en los zonas. Nosotros en S3 y estamos ahora mirando a alguien que nos dé un servicio parecido a S3 en Europa. Porque Rackspace dicen que tienen un sistema de ficheros, pero todavía no hemos sabido configurar el cliente para que lo guarde en Europa. Es que hay que darle ese comer aparte. Creo que no funciona con Europa, solamente puedes enviar cosas, ya me pasó. Pero ellos dicen que sí, pero luego no hay documentación. Falla. Bueno, la cosa es que estamos buscando algo porque obviamente no, o sea, no. Si quieres crear un Rackspace tienes que ir a la versión UK. Ya está. En la web de UK. Sí, es que si tienes de la .com te llevas los los servicios servicios. de Estados Unidos. Funcionan así. Yo tengo un contacto de un comercial, si quieres te Pues, si no lo guardas en Mega y Funciona así el otro. Venga, joder, gracias. Una pregunta de sondeo. Hablando del desapego, por curiosidad quería saber cuántos de los presentes tenéis desapego a vuestra workstation. ¿Cuántos tenéis automatizado el despliegue de vuestra workstation? ¿Cuántos podéis coger, tirarla contra el suelo, darla por ahí y decir, no pasa nada? ¿Vale un backup? ¿Vale el backup? No. Yo uso Fedora, me cambian cada poco, así que sí, no es de un día para otro, pero vamos, sí que está bastante. Todo está aquí. Yo es que no tengo, vamos, y con Google y el Drive y tal, directamente uso muy poco. Yo uso una cosa que se llama Soloist, que lo hicieron la gente de New Relic para la gente que empezará nueva en la empresa, y les hacen toda la instalación de los Macs con todo, pues Homebrew, todo lo que, todas las herramientas del Mac, pues los repositorios y todo, y es como una especie de chef más minimalista así, y sí que lo uso, y además es que no le tengo nada pegado a mi ordenador. Yo la mía del curro la fue de ayer, o sea, y la tengo con Ubuntu completamente inestable. GitHub creo que también saca una solución similar para Mac, que se llama Boxen. Boxen, sí. Sí, hace poco además. Sí. Esta es un hack bastante... Pero bueno, Bueno, EC2 con EBS, también se ha hablado bastante de EBS, que es básicamente el almacenamiento persistente. Al menos al principio, el problema principal con EBS era que el rendimiento de I/O era terrible. Y además era poco predecible, si no me equivoco. No había muy variable. O sea, un día podías tener un buen rendimiento y otro día que parecía que te hubiesen cambiado pues los discos a una cosa totalmente diferente. Pero eso es verdad con todo, eso es verdad con todo en estas máquinas. Luego si queréis lo mencionamos en la parte de performance y tal, pero el ancho de banda cambia, la capacidad de proceso cambia, o sea, los benchmarks que un día haces a la semana pueden ser totalmente diferentes. O sea, esto es un poco wishful thinking, que pensar que... Una duda, es que me estoy quedando muy preocupado porque soy un usuario contento de Amazon, entonces a ver si un poquito de tiempo después para que digáis por qué lo habéis elegido. Porque es que no me sí, no, yo tengo unos pros y unos contras ahí. Es que, o sea, que Amazon que funciona muy bien, que una cosa no quita la otra. Funciona bien, funciona bien, lo que estás escuchando pero es súper caro, cosas. te quitan los ordenadores cuando quieren y además el rendimiento es malo. No, vamos a ver, el rendimiento no es que sea malo, el rendimiento es inestable, es que no es lo mismo, es inestable, es diferente. Sí, porque por ejemplo el que hagas, bueno, solo lo comentamos luego, que hagas un precalentamiento de los balances, que no, o sea, hay muchas cosas que son variables. A ver, está en una máquina virtual, si tienes a un vecino cabrón, Sí, a ver, ¿cuál es la solución a veces que te da Amazon? Lanza otra instancia, matas a esa y ten suerte de que al azar te toque un host menos ocupado. Bueno, tienes un hardware dedicado también, pero creo que son $3.000 al mes o una cosa así. Sí, sobre EBS, tienes que verlo como un SAN, es como una SAN. En el modo no provisionado lo que pasa es que estás compitiendo estás usando la red y entonces estás compitiendo con la red por disco y por la red. El provisionamiento lo que hacen ellos es que
no sé, pondrán un sistema de control de colas que diga, vale, resérvale esta espacio, esta distancia No para tienen- que para que no le quiten este ancho de banda mínimo para seguir usando la red. ¿No tiene un sistema de packstreet para determinar un ancho de banda al usuario? Tú no lo puedes tocar, por eso es provisión. ¿Cuántos tenéis montado RAID con EBS? Yo lo tengo. Sí, también. Y la estabilidad a larga... Comparado con normal, acojonante, o sea. Porque tú lo ves las gráficas o de rendimiento y ves que algunos discos se paran, otros no, o sea, es acojonante. Y luego montas con RAID y cambia un montón. Sí. El rollo de base de datos, sobre con todo. algún test de medida, la diferencia de performance, de ancho de banda, disco y demás. Ancho de banda yo tampoco he tenido mucho problema porque tampoco es que tengamos un ancho brutal, pero de disco que hacemos de escritura, los test que hemos hecho comparado con RAID, incluso entre RAID 5, RAID 10 y RAID 5.0 y todo, cambia un montón. Y lo que decía, si tienes un vecino o te toca un canuto que no mola, pues a la mínima te lo echa abajo. ¿Y el RAID que lo has montado con software? Con software. Sí, de MD0, pero no. Los de Amazon te recomiendan usualmente que veas los EBS como si fueran un RAID 1 ya en sí, bueno, es que se están replicando en dos zonas de disponibilidad. Y bueno, que si quieres performance, que montes un RAID 0 y tengas uno más 0, que es lo que dicen ellos que hagas en general. Sí, nosotros tenemos esa solución de RAID 0 en los modelos. ¿Cómo monitorizáis las necesidades de escalado de las instancias? Es decir, tenemos un picazo de tráfico increíble y necesito 8 instancias. O sea, ese 8 o... Amazon te ofrece un servicio que puedes asociar a la CPU, por ejemplo, y le dices, pues cuando tengamos más de tanta CPU durante más de tantos minutos, me levantas otra instancia, y eso se combina con el balanceador. Entonces, pues puedes levantar, o dices, tenemos un pico de tráfico, se me levantan 10 instancias, 10 frontales, y cuando el tráfico baja, pues me lo vas matando uno en uno hasta que la carga se normalice. Eso, por ejemplo, es una buena respuesta a tu pregunta. Es una cosa que te da Amazon que no te da nadie. Aún así, que no te da nadie que sea físico, no te lo pueden dar. No sé si monitorizáis un poco las máquinas que autolevantan. No, por supuesto, pero yo creo que no es propio de la plataforma, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces te fijas y cuando levanta instancias autobalanceadas no es que lleguen de verdad al límite. Porque tú ves la gráfica del CloudWatch y ves, levanta hasta el 80 y dices, hostia, van hasta el 80. Entras, haces un top, un H-top y dices, van hasta el 80. Y, por ejemplo, Ricardo Galli cuando montó Menea, hay un post por ahí que tiene él, que se montó, bueno, creo que todavía lo usa, él usa unos scripts que él no usa autoescalado, sino que él hace las medias de sus instancias, ve que está de verdad al 80%, la mata con su API y levanta una nueva. No usa el autoload. Sí, nosotros, por ejemplo, dependemos mucho del RabbitMQ para el tema de las colas y lo que hacemos es también mirar esa medida. O sea, cuando a mí cuando yo tengo un threshold de one minute critical y veo que pasa de ahí el número de mensajes encolados, es cuando veo que necesito. O sea, es bueno personalizar, como dicen las métricas, que se pueda personalizar. Sí, nosotros queremos además empezar a desarrollar un sistema que precisamente recoja este tipo de métricas y que analice también cómo está funcionando de bien, acorde a los parámetros normales, una máquina, ¿no? Precisamente para que en el momento en que tengas muchos vecinos muy cabrones, aunque creo que nosotros somos muy cabrones, soy los vecinos. Pero sí, nosotros somos tal, pero en ese momento decir, mira, nosotros ahora mismo tenemos más de 50 máquinas, con lo cual es un gasto importante y son máquinas que están tirando mucho tiempo, con lo cual si una máquina no está funcionando como debe, mira, muérete y levanta otra y en otra zona o donde sea y comprobar que realmente el funcionamiento está siendo el adecuado, ¿no? Eso es importante. Hombre, es importante sobre todo en nuestro caso que tenemos un montón de consumidores y tenemos que hablar con un montón de servicios y lo que decía él, al final el ancho de banda es como, en este tipo de máquinas es como pedir un ticket, es como pedir un turno. En algún momento esto que tú me envías va a salir a internet. Cuando estás enviando pocas cosas no pasa nada, pero cuando estamos hablando de teras en pocos días, prácticamente que estamos hablando de enviar gigas al minuto, pues eso lo notas y esos picos te caen bastante, con lo cual es interesante. Bueno, y otra característica de los EBS es que se pueden generar snapshots
Hay gente que lo hace, bueno, pues para hacer los backups de los datos. No sé si hay algún otro uso que sea interesante de los snapshots. Luego puedes crear AMIs con los snapshots. Que son las AMIs que están vaqueadas por EBS. Bueno, y luego están los EBS que salieron hace no mucho, yo creo que un par de años o algo así, lo de los SEOs. Yo creo menos. El año pasado. ¿El año pasado fue? Sí, que fue justo cuando hablé 10 minuticos de Amazon, que puse eso que eran deficientes y fue como que Amazon lo vio y a las 3 días puso provisionamos IOPS, ya esto no varía. Y yo, cabrón. Vale, pues básicamente es eso, son volúmenes en los que ellos te garantizan un rendimiento de entrada-salida y que lo que hace también es que el precio se eleve sensiblemente, ¿no? El precio de... Sensible. No, sí, la parte es sensible. Sí, o sea, es brutal, ¿no? Vale. Tienes límites de personas y demás, tienes que andar pidiendo que te metan más, un poco coñazo. Y realmente se nota, o sea, se estable. Nota mucho, pero es como dice Jeff Atwood, si tienes que preguntar cuánto cuesta es que no te lo puedes permitir. Yo no estoy bien, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Otro tema que un poco va ligado al tema de C2 es el balanceo. Entonces, por ejemplo, esta gente da un servicio que tú puedes hacer balanceo. Hasta donde yo sé es todo balanceo interno, o sea, es un balanceador que tú mandas carga a las instancias de C2 que tengas, o sea, no es un balanceador de uso general, que tienes el balanceador y mandas carga a máquinas de fuera ni nada parecido. ¿Me equivoco? No, es para adentro. Vale. Que te permite, bueno, pues te permite hacer health checks de los backend, o sea, es decir, es un balanceador, básicamente es como un HA proxy, que bueno, según Jacobo probablemente sea un HA proxy. Por los modos que te ofrece, sobre todo lo ves, te ofrece HTTP, HTTPS y TCP. Te lo digo yo por lo que sé. Creo que no, yo creo que es un dispositivo hardware. Sí. Sí, por ejemplo, la gente de Rackspace tienen también los mismos modos de chequeo que HA proxy, utilizan unos APIs que tienen, no me acuerdo de qué compañía. Pero luego el tema del autoescalado que tiene el propio load balancer van sacando... Pero es que son APIs, es decir, algunos son por software, otros son eso, pero son muy fabricantes. Okay. Los tenían, los Elastic los tenían antes de que HAProxy empezara a ser un proyecto tan gordo, ¿no? Yo es una cosa que creo, pero a lo mejor tienes tú, o sea, que seguramente de hecho sea lo que tú dices. Bueno, yo creo que en parte estoy más contigo es porque para esta parte creo que ellos mismos la manejan con instancias S2, pero que las administran ellos. Son instancias, sí. Así es que es, son cuando instancias. ellos las lanzan, lo que hacen es lanzar dos instancias S2 en dos zonas de disponibilidad distintas para que no por si se muere una, cada la otra. No, pero el balanceador, o sea, tiene su IP y todo como una instancia. Los APIs estos que venden son de ese tipo. Algunos son físicos, algunos que los venden en software directamente, tendrán un mix de soluciones de ese tipo. Es lo más típico que se suele utilizar. Entonces, tú directamente a esos APIs le dices, necesito particionar el balanceador, necesito redimensionar el balanceador, con más capacidad, etcétera. Los venden. Son caros, obviamente. Eso, y lo que yo sé, por ejemplo, en el caso de Rackspace es que tuvieron que adaptar un API Java específico para esos tipos de dispositivos, que seguramente Amazon tuvieron que tener una solución parecida. Bueno, te permite poner unos límites de forma que tú sepas, por ejemplo, puedes tener X número de checks que fallen para saber si tienes que tirar la máquina del backend, o sea, la máquina de backend, o sea, lo típico de un balanceador cualquiera. Antes de terminar, bueno, hay otras partes importantes que las anoté, los balanceadores. Amazon te recomienda que si tú sabes que vas a tener un golpe de tráfico importante, ejemplo, te promocionas en un juego de fútbol como el de ahora y
te ve la gente y se mete en tu página, que es que les avises a ellos antes para que te hagan un pre-warming de los balanceadores. Y también, si quieres mantener el SSL end-to-end, ellos terminan el SSL en el balanceador y lo que te dicen es que el balanceador va a tener un certificado SSL con el que va a hablar con tus máquinas. Entonces que tú a tus máquinas les digas que confíen en ese certificado. Y ese es el cliente SSL hasta el destino. Sí, nosotros por ejemplo tuvimos un problema porque estábamos balanceando internamente todo con HTTP y no se cerraban correctamente las conexiones y tuvimos que cambiar el balanceo interno a TCP. O sea, solo usamos el HTTPS para el balanceador del Apache, y para el resto el rendimiento ha sido mucho mejor con balanceo de TCP interno. Lo que pasa es que si te permiten, o sea, si el balanceador tiene un endpoint SSL, ya no puedes poner tu web apuntando a ese endpoint, porque, o sea, ya no puedes tener tu propio certificado, Sí, tienes que confiar en certificado. puedes subir tu certificado. Y la clave. Y el mismo tu certificado para hablar con tus instancias. Ah, que cabrones, porque por ejemplo en CloudFront ellos no te permiten subir un certificado propio, entonces, o sea, en uno sí y en otro no, que discriminación. Otra cosa curiosa yo creo que es por el diseño del EDB, es que balancea por igual entre las zonas a las que está asociado, independientemente del número de instancias que tengas en cada zona. Es decir, que si, aunque en una zona tengas el doble de instancias que en otra, va a balancear por igual a las dos zonas, no va a balancear más el doble de tráfico a la zona en la que tienen más instancias. Es una cosa que te viene en la documentación por ahí perdida, pero es bastante importante para diseñar tu grupo de autoescalado también. Vale, bueno, CloudWatch es otro tema que va un poco ligado a EC2. Pues bueno, recogida de métricas, bueno, a EC2 en realidad se puede coger de métricas de cualquier servicio en realidad. Puedes generar alertas basadas en métricas, pues sería como una especie de Nagios, ¿no? CloudWatch. Y el autoescalado que yo sepa también lo puedes hacer en base a las métricas de CloudWatch, ¿no? Entonces bueno, pues es otro punto que, como decías tú, es un poco mentira, ¿no? O sea, tú haces un autoescalado basado en ellos y... Tú te das unas gráficas que tienes que fiar de ellas. Te hacen un aerocuesta. De hecho hay ciertos parámetros que requieren instalar plugins, que no están nativos. Es muy básico, ¿sabes? El de memoria no te lo miden porque ellos no se meten en tu máquina a ver tu uso de memoria. Ellos lo que sabrán es tu máquina virtual usa tanto, pero adentro no saben qué usa. Esto más bien es un nice to have, o sea, te lo dan y tal, sirve así como ligeramente y tal para controlar las cosas, o sea, está guay, lo puedes tener bien y tal, pero vamos, si necesitas estadísticas de verdad, yo buscaría en otro lugar. Es como muchos servicios de Amazon que una vez que ya lo tienes montado, pues eso, pues nice to have, que a lo mejor eres una startup pequeña o de estas startups americanas que tienen mucha pasta, pongo esto, tienes mogollón de cosas en poco dinero, luego las pagas, pero obviamente es un mercado que a ellos les interesa mucho y que es muy lucrativo, ¿sabes? No, aquí que no tenemos tantos presupuestos, a lo mejor pues por eso también lo vemos con otra manera, ¿sabes? Diferente, pero es muy típico en Estados Unidos, ¿no? Que contratan un tío de operaciones donde la empresa ya tiene un volumen de tráfico bastante serio, no desde el minuto cero o desde el minuto, no sé, un poco más adelante, ¿no? Y para ese tipo de casos de uso pues tiene mucho sentido. Yo lo que recomiendo, la primera alerta que despliega en CloudWatch es de pasta, porque puedes decirle que si en cuanto pase de 1000 euros, mándame un mail, porque muchas veces lo que decía él, te arrancan una instancia, o te das cuenta que has dejado una instancia un mes ahí encendida, o una IP sin tenerla asociada a ninguna de estas, y una alerta muy típica es esa. Y el RDS, sobre todo, muy importante. Le pondría una alerta de esa que si pasa más de cierto punto de pasta me compre un pasaje y yo traen en un país de Europa del Este para huir. Bueno, otro tema importante que era un poco para acabar la parte un poco de C2 era VPC, que en realidad ya lo hemos hablado. VPC es básicamente tú puedes crearte, igual que puedes levantar instancias normales, las puedes levantar dentro de un cloud privado. Tú puedes montarte tu propia topología, digamos, de red, por decirlo de alguna forma. Tienes controles de acceso entre redes, bueno, pues entre los controles de acceso, los security groups y todo eso, bueno, pues puedes tener un sistema
puedes tener, digamos que lo mismo que tenías en tu data center tradicional, en cuanto a temas de red, lo puedes tener un poco replicado aquí. Claro, luego te genera otros dolores de cabeza, como también han comentado, pues de cosas que no funcionan exactamente como piensas, o de problemas que te encuentras, que hay que probarlo bastante en VPC. No sé si queréis añadir algo de VPC que no se haya comentado. Yo quería comentar que llevamos bastante rato, ya, como 2 horas o así, que más, ¿no? Que lo mismo lo suyo es que nos demos un poco más de brillo, comentemos menos y demos más opción a otras cosas. Esto ya es un poco. Ya pasamos. Pero bueno, S3, bueno, paso entonces rápido por lo que nos queda. Almacenamiento, básicamente, es un almacenamiento en la nube, por decirlo de alguna forma. Tú tienes múltiples buckets, puedes tener, no sé cuál es el límite, pero bueno, puedes tener los que quieras. Y también tienes una gestión de permisos. Entonces esto te permite también, por ejemplo, no tiene por qué siempre ser un complemento de C2 o algo así, sino que tú puedes montarte en S3 pues un site estático, o puedes usar el S3 de forma totalmente separada de cualquier otro servicio. Es bastante... Como trivia, fue el primer servicio del cloud de Amazon, S3, antes del mismo S2. Bueno, y luego sacaron una historia que es Glacier, que no sé si alguien lo está usando, que básicamente pues todos los datos que tú tenías en S3 y que no los tocas jamás, pues los pasas a Glacier, que es un almacenamiento para tenerlos mucho tiempo, que te cobran bastante menos, pero claro, los problemas es que... Pierdes accesibilidad, totalmente. La accesibilidad a los datos ya no es inmediata como en S3, sino que puede tardar indeterminado. Esto está hecho para satisfacer a los burócratas que creen que guardan la información por 20 Exacto. años. Pero eso está muy bien. No, sí. Pero lo quiero usar para mis backups personales. Eso tiene bastantes características que se diferencia. Realmente el S3 hay 2 cosas esenciales. Una es la seguridad y otra es la persistencia que tengas, el grado de persistencia o, bueno, la posibilidad de pérdida de datos que te puedan dar, ¿no? En Glacier es 99,99999%, es mucho mayor que en cualquier otra. Pero claro, al hacer toda esta replicación pues lleva un tiempo, y todas estas piezas pues les lleva un tiempo el devolverte los datos, ¿no? Y el tema de la seguridad, importantísimo también en el caso de que lo que vosotros hagáis sea seguro, o necesitéis de seguridad, una seguridad importante, es que todo lo que almacenes en S3 sí que está probado y sí que tienen sus certificados de seguridad, que son no sé qué leches que con Estados Unidos y tal, hay un tipo de estándares y tal que se hacen, y con lo cual ellos te garantizan que todo lo que tengas en tu bucket es seguro y no es accesible desde fuera, que eso es importantísimo, sobre todo si vais a guardar datos críticos de empresas, pues ya directamente ya soportáis un estándar más y podéis decir que no, es que yo guardo los datos con este estándar de seguridad que es súper guay. Es muy importante. Vale, luego un poco por poner así la puntilla por encima de C2 y de S3, tenemos CloudFront, que es una capa de caché, a la que le puedes meter diferentes backends. Un backend para CloudFront puede ser, por ejemplo, un backend de S3 tranquilamente, de forma que tú puedes tener tus estáticos o tu site estático, lo que sea, en S3, pones por encima CloudFront y tienes, digamos, una capa de caché. Entonces, una capita más. Soporta SDP, HDPS. Bueno, y el otro tipo de backend sería, que no he comentado, le puedes poner cualquier tipo de backend, es decir, un nombre de dominio. Tú le pones un nombre de dominio, puede ser una instancia en EC2, puede ser un servidor que tienes tú en tu casa, puede ser lo que sea. Entonces es un CDN en toda regla, con un custom origin, le llega una petición, si no lo tiene cacheado se lo pasa al backend, sea S3 o sea un servidor o lo que sea, y bueno, a partir de ahí pues gestiona la caché con las cachés que tú le pases de tu servicio, o con unas custom caché, tú le puedes decir un TTL para cada objeto y él gestiona todo eso. Y bueno, y luego tiene unas invalidaciones que yo no he trabajado con ellas, no sé si alguien ha trabajado, pero que son, o sea, son unas invalidaciones, tú le dices quiero invalidar todos los objetos o una expresión regular, creo, y él lo invalida y se pega el rato que sea. Entonces bueno, pues son invalidaciones, yo creo que para cosas que no son demasiado urgentes, y te cobran también por las invalidaciones.
Tiene un endpoint en España también. Curiosidad, un endpoint. Bueno, los path patterns también, que según la petición, bueno, pues puedes mandárselo, o sea, puedes poner varios servidores y según la petición, pues según la URL se lo manda a un custom origin u otro, un servidor, un S3, lo que sea, un bucket diferente, etcétera, etcétera. Vale, otro tema interesante que lo habéis estado hablando y que además teníamos una duda pendiente, pues RDS, que es básicamente una base de datos relacional. Creo que hay 3 tipos, MySQL, Oracle y SQL Server. Ahora han sacado otro servicio, no sé si era basado en Postgres, pero que no era RDS, no era... ¿No sacado algo parecido? ¿Te estás confundiendo con Redshift? Sí, pero por debajo tiene tiene un data warehouse. Vale, pues me equivoco. Como EC2 tiene diferentes tamaños, tú le puedes asignar una potencia diferente a la... O sea, tú tienes varias potencias para asignarle a la base de datos. Obviamente pagas diferente. Tiene backups, puedes activar backups automáticos. Y bueno, y tiene el multi-AZ, que no es exactamente cómo funciona, porque el multi-AZ es... no son 2 activos, ¿no? O sea, son 2... Es la base de datos en diferentes regiones. Se llamaría cluster geográfico lo que me estás comentando. No, vamos a ver, 2 zonas de disponibilidad. Tú tienes una activa, un servidor de base de datos, y lo que hay debajo es una replicación del EBS. ¿Vale? Entonces, si esa máquina o esa zona se caen, Amazon va a lanzar otra máquina en la otra zona con ese mismo con el EBS que está replicado. Y en 2 o 3 minutos tienes el hot standard. Y transparentemente te va a cambiar a esa referencia que apunta al otro sitio. La DNS, o sea, la IP a la que apunta la DNS la cambia. Tú no puedes apuntar a la IP del RDS, apuntas a un CNAME y el CNAME ese lo cambian al otro. También tienen un modo para escalar lecturas, que si tienes un maestro esclavo con un esclavo activo para lecturas, que ya ellos te dicen, vale, tú te tienes que currar tú de que lees, vas ahí al de lectura. ¿Y qué opináis? ¿Que merece la pena o merece la pena tener tu EC2? Si estás perdido de base de datos. Si no tienes mucha idea de cómo montarlo, cómo tunearlo, vamos, con 3 clics lo montas. Partiendo de la base porque por ejemplo, el RDS te permite tocar diferentes cosas, por ejemplo, del MySQL, puedes tocar configuración muy limitada. Entonces, tienes acceso a los desde logs, el punto de vista de tienes generar acceso a algunas variables, las cachés de las queries y eso se pueden cambiar, pero sí es cierto que bueno, no tienes el control total. Está muy bien, o sea, es lo que decíamos antes, es plataforma, es que te coges esta base de datos, te coges las máquinas, te coges una cola, te coges tal, y ya tienes tu plataforma que escala y tal y no has hecho nada. Es como decir, me monto un SEN y simulo Amazon Exacto. AWS o a muy grandes rasgos. Llegará un momento, claro. Pero igual que se automatiza la instalación de paquetes que hablabais antes a partir de una Golden, una Silver y más, ¿vale? Yo creo que depende de cada empresa, depende de cada uno. Por ejemplo, nosotros empezamos usando RDS y vimos que no nos daba chicha y nos fuimos a EC2. Es que la pena que le veo es que es muy caro y al final, en comparación a lo que puedes tocar tú, o por ejemplo lo que decíais, no puedo montar varios slaves, pues muy complicado se puede hacer. Pero tú ponte a mirar eso, por ejemplo en SocialBro cuando hicimos la migración no tuvimos downtime porque tuvimos la aplicación solo lectura, pero si tú vas a tu empresa y dices es más caro, pero bueno, si quieres hacer algo más con más fuerza, meter master o multizona de verdad con tal, vas a tener downtime o lo que sea. Si dice tu empresa, oye, pues podemos estar 2 días sin base de datos o estar offline o 10 horas o lo que sea, pero vamos, con RDS tiene muchas limitaciones que con Percona lo haces con cuidado y bien, pero lo puedes hacer bien. También ve esto que desde un punto de vista financiero, para un contable me cuesta un pastón, pero me cuesta tanto, y quizás dicen pagarle a un tío que administre base de datos, no. Pero, a veces hay que pensar como... Es que no es tan caro, lo que pasa es que estás acostumbrado a que una base de datos no te tiene que costar nada, porque tú tienes la máquina, tú te montas la base de datos y haces tú lo demás. Pero claro, pero necesitas todo lo demás, todo lo demás es todo el problema. Muchas veces que una instalación en producción con un servidor de base de datos no te es suficiente.
Entonces ahí es donde empiezan a entrar las pegas. Aquí, en el revés. O sea, si yo necesito tener esclavos para lectura, por ejemplo, se puede hacer, pero ya empiezan los problemas. Sí, obviamente, claro. O sea, ahí ya depende de hasta dónde tú quieras escalar. O sea, obviamente estas cosas pues tienen sus límites, ¿no? Si tienes que preguntar, no te lo puedes permitir. Así de fácil. O sea, si tienes que preguntar si esto me va a dar la performance que necesito y tal y todo eso, pues tal vez no te lo puedas permitir y tengas que buscarte otra cosa. Pero oye, ellos te dan eso y es suficientemente bueno para lo que hacen y es muy bueno. Y no tienes que buscar más cosas. No sé, a mí, yo qué sé, si es que a veces nos perdemos en esto parecemos astronautas de la arquitectura de estas cosas, ¿no? Y el mero hecho de decir, joder, macho, que te montas una plataforma que escala en 3 días, en esto, te montas la startup, lo puedes probar y si no te funciona, pues lo tiras y a otra cosa. Pero el mero hecho de que estés con toda la desde arriba a abajo, desde que comienzas, pues es que vas a perder el tiempo. O sea, esto se trata es de probar cosas rápido, fallar pronto, ¿no? Al final. O sea, nosotros usamos mucho Amazon y usamos mucho RDS y ahora nos contéis por qué es caro. Porque me habéis asustado. Y la principal ventaja es que ninguno de nuestros clientes después de 2 años ha necesitado contratar un DBA todavía. Porque esa base de datos es autoadministrada si no le quieres hacer cosas muy exageradas. Entonces, puedes crecer dentro de los parámetros de MySQL que necesitamos nosotros. Son un montón, yo he visto un montón de páginas de parámetros, más de los que yo conozco. Entonces, bueno, a este nivel nos funciona muy bien. Ahora, si tienes una base de datos que necesita performance de MySQL y un tuning muy específico, a lo mejor ni siquiera es bueno que lo tengas en Amazon, porque RDS va sobre EBS y EBS no es lo más rápido. Entonces, un servidor dedicado 24 horas que sabes que no va a crecer pero que tiene que ser muy rápido, te lo compras. Exacto, te va a ser mucho más barato y entra dentro de lo que decíamos antes. Esto es para otras cosas, esto no es para tener ya, bueno, pero ya entras en los problemas de decir sí que necesito a lo mejor el escalador web, ¿vale? Y todas esas herramientas me lo da Amazon y demás, y no voy a tener la conexión con la base de datos en un servidor en otro sitio y me voy a conectar por internet. O sea, al final tienes que buscar un compendio. Yo entiendo que tiene buenas cosas y cosas malas, por eso quería conocer vuestra... O sea, al final, si tiras del hilo y llevas eso al extremo, pues es lo que pasa, que dices, no, pues ya esto me lo hago yo todo, ¿no? Y de hecho muchas empresas se acaban saliendo de Amazon porque tienen ya tal volumen de tráfico y tal gasto que es que no les sale a cuenta, pero en mogollón de casos de uso, que suelen ser empresas relativamente pequeñas o pequeñas que están empezando, funciona muy bien. Cuando eres Netflix, que todavía sigan, pues me sorprende que sigan y no ya están pensando pues en tener sus propios data centers ellos y en ahorrarse de marketing de Amazon. ¿Cómo? Lo que tienes que ver dónde está montado Amazon a nivel fiscal. Y entonces verás por qué lo monta esa zona. Hay una cosa que estáis hablando del tema de la base de datos, del tuning y optimización, pero ¿quién me garantiza a mí que no me están robando los datos, inyectando inyección de código SQL en mi base de datos? La inyección de código SQL ya será responsabilidad de tu aplicación, porque para ellos es la base de datos. Es la gran diferencia que hay. Es decir, aquí tengo otra persona que siguiendo los parámetros de seguridad que hemos estado hablando anteriormente, según Estados Unidos, que el tema de la seguridad social de los empleados, datos que hay por ejemplo aquí en España que no pueden salir fuera, otra empresa que tiene otro producto que a lo mejor si ese producto no puede ser comercializado en esos países porque son estratégicos, yo ¿cómo tengo garantía de que realmente eso se está cumpliendo? No lo hay. Es la prueba de fe papal de que el PCI dice, mira, esto sirve para que tú puedas montar infraestructuras que manejen para tarjetas de crédito. Y vale, si te lo dice el PCI, bueno, tú estás creyendo en ello. Si Amazon te dice estos datos, por ejemplo, un caso normal suele ser que, por ejemplo, al firmar un contrato con una empresa en Estados Unidos te dicen estos datos no pueden salir de este lugar o de esta zona, ¿no? Estos datos no pueden salir, por ejemplo, de esta zona de Amazon o donde sea, ¿no? Pues tú directamente pagas porque Amazon tiene un certificado de cierta gente que ha controlado que eso sea verdad. Al final es un poco lo que pagas. Y esto lo ganas. ¿Que te vale y te ahorras problemas? Pues bien. Que no te vale y la empresa no se lo cree, porque ellos además, o sea, luego ellos externamente, esta empresa puede llegar a auditar eso, o sea, puede llegar a querer ver y querer comprobarlo, ¿no? Pues te
tienes que buscar otra cosa. Esto es como todo. O sea, que no te vale lo que tienen, o sea, lo que tienen es muy bueno para estas cosas y puedes hacer cosas muy complejas con eso. Pero si necesitas algo ya que es, como me lo pintas, ya súper... No es el último detalle y tal, pues pero por ejemplo hay ciertos productos si te instalas que dice estos productos antes se venden en estos países y toda esta lista de países no están metidos dentro de este marco, y si casualmente tú tienes este servicio contratado y vas a meter este producto, ya está infringiendo una ley, entonces ahí ya te has pillado los dedos. Sí, no, esas cosas por ejemplo son las... en principio tú contratas solo en un país los servicios de Amazon. Eso es lo que no me queda muy claro. Tú puedes contratar en varios. Y de hecho, Sí, nosotros nuestros servidores están en Irlanda. Exacto. Por ejemplo. Pero nosotros, por ejemplo, lo que tenemos son varios deploys en varios lugares e incluso varias nubes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un deploy en el Compute Engine, en el Google Compute Engine, porque nosotros vendemos como una feature que tus datos no salen de Google. Tus datos no salen a Internet. O sea, todo ocurre dentro de Google. Punto. Y eso se ve como una feature grandísima. El tener esa flexibilidad pero eso ya lo tienes que ver como qué ventajas competitivas puedes elegir y cómo tú decides diseñar tu sistema alrededor de estas cosas, ¿no? Claro, pero ahí ya pues, es una balanza, ¿no? Como todo. Tú tienes que elegir tus batallas y dónde puedes ganar dinero. Y no parece ser un problema de Amazon versus otro proveedor, sino es Amazon versus nada. O yo en mi casa, porque me quedo en mi casa. Es igual, que si no estás en el mismo caso, es Amazon versus, no sé, gigas aquí en España. ¿Quién te garantiza que el chico nuevo que has contratado no te está haciendo un mirror? O que el data center legendario español va a darte mejor servicio. ¿Y el precio de RDS, que es caro? ¿Por qué es caro? No sé, unos 4 clics no es caro en comparación a una S2 equivalente. Claro. Pero no es que está en otras funcionalidades. No, pero o sea, como un EC2 equivalente es 10% más caro, no es mucho más. No, depende. O sea, si contratas multi-AZ y OpenShift... Hombre, más te sube, yo creo que es como multi-AZ. Multi-AZ es lo caro. Sí, el normal, bueno, se deja. Pero sí que es cierto que es un tema, yo creo, más de visión que tenemos nosotros. La multi-AZ, la alternativa multi-AZ es ponerte un esclavo en el y ya está. Eso tienes una redundancia en la misma zona, si cae la zona estás jodido, pero si no... Bueno, es ponerte un esclavo y luego ver cómo automatizas el cambio de los endpoints. Es que no nosotros hemos visto que a misma máquina es un poquito más caro el EC2, el RDS, pero tengo backups con restauración en cualquier momento del tiempo, tengo todas estas cosas. Y tener, o sea, si vamos a poner Master Slave o si vamos a poner multi-AZ y tengo que levantar 2 o 3 instancias, ya el precio de las instancias es muchísimo más caro. Y si después tengo que tener a un tío monitorizando los logs y haciéndome rotación de logs y backups a lo que sea, y etcétera, es un sueldo. Entonces. Bueno, además el upgrade lo hacen automático con el multi-AZ por defecto, que lo que hacen es que tienen con la versión MySQL, por ejemplo, más actualizada, te cambian y vuelven a degradarla de donde estás originalmente. Sí, o sea, que eso lo he hecho de menos en los EC2. El poder cambiar el procesador a algo más potente dinámicamente que lo hace RDS, por ejemplo. Y hago una imagen, arranco paralelo. Sí, al final sí tienes las... Si puedes tener unos... O sea, lo hacemos con otras cosas, pero... A veces en vez de hacer un segundo deploy me apetecería simplemente tipo Heroku. Pero sí. Eso que acabas de decir, ¿os fiáis de los snapshots en caliente? ¿Os han fallado alguna vez? Bueno, depende, de MySQL no lo haría, pero si es un web server lo haría. Eso es un tema de performance, de si quieres para la máquina que sea más rápido o dejarla en caliente que sea más lento. No, bueno, no es que te la performance. En MySQL no lo haría porque si te puede... No, bueno, claro, pero bueno, eso es ya una teoría del backup, no es específico de... Depende, en principio sí que lo hacéis habitual. Sí. Yo lo que hacía con EBS es que hacía trampas y les montaba encima del VM. Y con el VM hacía muchas cosas, como a veces, necesito un disco más grande, pegaba otro disco al volume group y ponía con millones a hacer un PM move. Entonces el tío iba por detrás moviendo todo y claro, la aplicación no se da cuenta de que yo le estoy saboteando el disco.
Claro, lo que veía era que iba a ir más lento, aunque con el IO Nice trata de que impactara lo menos posible. Yo lo que he querido probar es pegar muchos discos, hacer un snapshot y con algo escribiendo en disco para ver qué tal aguanta después si yo intento recuperar una imagen de eso. Esa es una prueba que estoy mentalizándome a gastar dinero, una prueba de verdad. Que prueba en grande. ¿Alguna cosa más de RDS? Lo que querías preguntar antes era lo del precio. No, más que nada eso del precio, porque todo el mundo lo planteaba como algo muy caro y... En el fondo tienes que pensar como que te estás pagando por dos, ¿no? Dos instancias. Sí. Porque hay Pagan una que por no el está cuatro ahí, menos está como en hot standby, que no es verdad, pero es un hot standby. Bueno, y luego iba a comentar otros servicios más usados, pero bueno, yo creo que igual solo muy por encima. Route 53 lo hemos comentado para DNS, SimpleDB, que es una base de datos no relacional, ¿no? Sí. Y creo que ya no existe, ¿verdad? Se usa muy Nosotros poco dejamos de porque usar, ahora ya ni siquiera la Dynamo promoción. Está ya Dynamo, Superseeds. que creo que es la que... Sí, que es casi que te dice no sé. La que promocionan esa de Dynamo. Es el paper de Vogels. ¿Existe? Bueno, SES, que es básicamente para hacer mailing, tiene mucha más historia, y SQS, perdón, pues una cola de mensajes como un Rabbit, ¿no? Sí. Pero es muy fácil de usar, es lo que hablábamos antes. O sea, si necesitas una cola súper sencilla y no quieres hacerte un deploy, es que te cuesta, además esta sí que es muy barata y el mensaje te costaba céntimos. O sea, pero no, de hecho eran, no sé, 0,001. Es una ni siquiera llevaba. Seguro debe ser 10 millones de mensajes, 0.1. Sí, exacto. Y sobre todo si tienes que enviar un montón de mensajes, orquestar procesos más o menos complejos y tal, hacer un deploy de una cola con sus espejos, que luego eso escala y tal, es un dolor importante. Con lo cual, si no tienes carga importante y no es un core importante, lo tienes hecho. Es que no, es fácil y sencillo para toda la familia. Directamente. Vale, luego CloudFormation, que ya nos ha explicado estupendamente Rafael. Y creo que, bueno, y Oswald, que lo he dejado un poco como lo último, salió hace, no sé si fue 2 o 3 semanas. Esa es la descripción que ponen ellos en la web: solución de operación de desarrollo, diseño para gestión de aplicaciones de cualquier escala, complejidad en la nueva AWS. Yo tenía un tema que quería, sobre lo de la diapositiva de antes, lo del Simple Mail Service. Sí. Eso mejor MailChimp, ¿no? Pienso yo. MailChimp es para diferente. más para Sí. newsletters, y este es más el mailing de sign up, un reset password. Este servicio realmente compite con SendGrid. No sé si conocéis SendGrid. Ah, sí. Pues es a ese nivel. En MailChimp, digamos que tú quieres lanzar una campaña de correo. Y es como, voy a enviar... O sea, esto es como una cola, por así decir, como un... Esto es envío instantáneo. Es como tener tu MTA mandando... Sin embargo, MailChimp ellos no te aseguran cuánto tiempo van a tardar en enviar todos los correos que tú les des. MailChimp tiene el servicio de mando y cancelé hace poco que es el equivalente. Y que si tienes MailChimp tienes gratis, entre comillas, Mandrill. Nosotros lo usábamos hasta que nos dieron gratis Mandrill y es lo mismo. Es extremadamente barato eso también. Nosotros estábamos usando hasta ahora un mailer normal para sign-ups, los típicos emails que mandas reset, todo eso. Creo que estamos pagando por el volumen que tenemos, unos 50 € al mes, y vamos a empezar a usar esto y vamos a empezar a pagar 20 céntimos al mes, así por el mismo uso. Entonces, bueno, es de esas cosas de Amazon que es como una droga, que dices, es que si no me paso a esto, soy gilipollas. Luego, claro, como una droga. Sí. Decir que no se droga aquí. La pega de Amazon SES, que la experiencia que yo tengo de bastante gente comentando es que tiene mucho entrega en spam. ¿Sí? Yo no lo tengo contrastado, pero sí que es cierto, incluso yo listas suscritos al pasar a Amazon SES de repente han ido a spam.
Sí, eso. No sé si es Es una casualidad ventaja añadida o- respecto a otros servicios. Son más orientados al marketing. Nosotros usamos SendGrid y nos va muy bien. Además tienes un dashboard el número de mensajes que, bueno, no solamente los bounces y tal, sino que además le puedes meter estadísticas, número de clics que recibes, cuánta gente está enviándote esto, o sea, cuánta gente está abriéndolo, si pones, o sea, tiene cierta trazabilidad de target, bastante, vamos, a nosotros nos gusta mucho. El API es una mierda, pero... A mí me falta ahí un servicio, no sé si lo habéis usado y mirando nuestra experiencia de Elastic Cache, el main cache de Amazon. No, yo no lo he usado. Agua. Bueno, y Oxford usa Chef, que es un poco lo que más nos emociona a la mayoría. Y básicamente yo lo hablo un poco por lo que he leído, porque no me ha dado tiempo de probarlo, quería probarlo. Pero bueno, básicamente te hace un poco de todo, desde creación de grupos, asignación de recursos. Yo creo que es como un CloudFormation, ¿no? Solo que tuneado y con un chef... Yo he hecho una sencillísima prueba de montar un wiki PHP y lo que he visto es que es un chef solo que hay por detrás. Pues miren los logs, un chef solo que se arranque con las recetas que le pones. Podría subir las mías, utilizar las que hay por defecto, en modo stack. Y lo que, vamos, es básicamente eso, trasladar tu chef solo. Pero a eso le puedes enganchar también gestión de servicios de AWS, no solo la provisión, sí, o sea, claro, la configuración de dentro del sistema. Claro, la parte de las máquinas, o sea, tú simplemente le dices que una capa MySQL, una capa PHP, aquí está mi código en GitHub o donde sea, coge esta receta de tu stack o coge la mía y lo demás, ya subir la máquina con la IP y ponerle la IP del MySQL al otro, o sea, se hace automático, o sea, te evade de todo lo que es la infraestructura. No, que es una versión antigua de Jet, la versión 9. Sí, eso no lo vi. Jet solo y es una versión 9. Lo que pasa es que creo que están trabajando en actualizar, pues ya va a salir la 11 y será la 9 un poquito. Yo creo que como todo en Amazon es cambiado eso todo, de cara a la 11 han cambiado unas cuantas cosas de la API que te vuelven loco, ¿sabes? Entonces ahí se te puede liar parda. Yo lo que creo es que como todos los servicios de Amazon empiezan con una cosa muy pequeña y empiezan a añadir features a un ritmo me parece bastante rápido para la escala en la que trabajan de tamaño, y que bueno que ahora será un chef solo, pero a ver dónde está esto dentro de unos meses. A mí es una de las cosas que más me han flipado de Amazon, es eso, es la cantidad de cosas que sacan y el ritmo en el que lo sacan. O sea, hay veces que te cuesta, aunque estés suscrito al feed de ellos, o sea, menos mal que hacen uno que es el resumen de la semana de lo que han hecho, porque... Bueno, es que estamos hablando de una plataforma que cuando nació hace 6 años. Sí, en Sudáfrica. O sea, 6 años. O sea, me parece flipante, ¿no? Además estábamos hablando mucho de los precios, pero los precios también cambian muchísimo. Sí, y de hecho los han vuelto a mucho. bajar. Sí. Otro pico que dices, oye, pues algo te ahorras, ¿no? Economía más. Sí, sí. Se nos pasó con ese también que Vagrant, que tenía un beta de un módulo para aprovisionar en EC2 también directamente, que está interesante para los desarrolladores. Vale, y bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, si alguien quiere... ¿Alguno de 6 Route 53 os parece lento la resolución de DNS? Me parece cómodo. A mí me Yo parece lo uso por todo lo el contrario. problema del LLB. O sea, tener que crear el CNAME y poder cambiar el CNAME del LLB de un stack de producción por el del LLB del stack que lo reemplaza. Yo Entonces, veo teniendo la varios ruta sitios que 53... con el tema del SEO, que ahora se le está dando tanta importancia al tiempo de carga de la página y todo eso, en comparación a otros servicios. Es que tengo A mí me parece partes rápido. de la página que van bastante A mí rápido. me parece rápido. O sea, ¿Cuánto es rápido? Es que ese es el tema, ¿cuánto es rápido? O sea, es que de repente parece que vamos, tenemos que echar aquí todo estático, yo qué sé, es que vamos. Yo tengo los TTL súper bajos, no sé si a 1 minuto, y eso va... Y el tema de usar, en vez de Elastic IP, como el TTL te permiten poner, parece que el mínimo son 60 segundos o algo así. Sí. Cuando levanta la máquina y la haces el deploy y demás, que se actualiza automáticamente el DNS, ¿lo utilizáis? ¿No lo utilizáis? ¿Preferís utilizar las Elastic IPs?
No te he entendido bien, Tú perdón. levantas una EC2, una instancia del tamaño que sea, y en vez de coger y tengo una Elastic IP en algo más estático, ¿vale? Decir que la instancia cuando se levante actualiza el DNS por el API de Route 53 y... Es rápido, pero como siempre, es rápido. Yo que tengo las DNS, que uso las DNS de Google, que van guay. O no te lo va a cachear por 3 días. Sí, ahí está. Nosotros, precisamente, uno de nuestros temores cuando hicimos toda la migración fue los clientes que tenemos, que son canales de tele, que no es gente o sea, según el canal, unos pues son están más metidos en sistemas, o sea, son gente de IT más old school o más no old school. Entonces, según los que te encuentres, teníamos temor que tuvieran DNS que no, o sea, servidores de DNS que no se actualizaban nunca las cachés, y fue todo mucho mejor de lo que habíamos planeado. Los cambios actualizamos y pensábamos que montamos un proxy con una redirección para poder cubrirnos un poco las espaldas, y casi todas las IPs en menos de media hora estaban entrando sin usar el proxy. Bueno, pues no hay nada más. Muchas gracias por venir, sobre todo a los participantes, y nada, nos tomamos unas cervecitas ahora o algo.